Sean bienvenidos a una nueva edición de Teatro Crítico, programa de debate en el que esta noche nos acompañan Tomás García López, ¿qué tal? Rubén Franco y Covadonga Coya. Gracias a los tres por estar aquí para tratar un tema que, aunque de actualidad, espero que no le coja mucho gusto a la cuestión de la novedad, porque lo que nos interesaría aquí es hablar de dónde viene, cómo hemos llegado a este punto y dónde está el origen del problema que vamos a tratar ahora, que no es otro que el de la consulta soberanista que se celebrará en Cataluña el próximo 9 de noviembre. Como digo, esto es la excusa para hablar sobre un tema que desde el materialismo filosófico se ha tratado en numerosas ocasiones, como el tema del secesionismo o del independentismo. Con respecto a la consulta, por romper el hielo, y puede responder el que quiera, aquí les dejo vía libre. Sobre el tema de la consulta, plebiscito, consulta soberanista, consulta independentista, ¿tiene la forma de llamarlo, esconde la forma de llamar a lo que sucederá el próximo 9 de noviembre algo sobre los intereses que esconde detrás? No sé si me he explicado con claridad. No, yo no lo entendí bien. Llamarlo consulta soberanista le da a lo que sucederá el próximo 9 de noviembre algún tipo de legalidad que a nosotros se nos escapa y el lenguaje nos está jugando una mala pasada a todos. Hombre, yo pienso que no le da ningún tipo de legalidad. Es una consulta que además, según acaba de aprobar el Tribunal Constitucional, es ilegal. Y otra cosa es que por la vía de los hechos, pues estos grupos que están realmente, en este caso, en el territorio catalán, pues con una premeditación, con mucho cálculo y con muchos años de trabajar y de ahínco y de energía, pues tratando pues sencillamente de fraccionar la unidad de la nación española, que es lo que está en juego. Entonces, si preguntas, que no sé si te he entendido bien, Sharon, si realmente el que haya esa consulta el próximo domingo quiere decir que si sale a favor van a ser soberanos, pues yo pienso que no. No, no se lo pregunto, pero me gusta que me contestes eso, bueno, porque está muy bien. Es que no lo entendí. Porque esa va a ser la siguiente pregunta. Ajá. Pues yo pienso que no, eso desde luego que no. Otra cosa es que lo que está ocurriendo, a mi modo de ver, es un problema importantísimo, de un calao que está llegando, pues nos está llevando cada vez a unas derivas que a mí desde luego me parecen terriblemente preocupantes. ¿El por qué ha ocurrido todo esto? Pues la verdad es que es algo complejo de analizar, en lo que hay que tener en cuenta pues diversos factores, diversos condicionantes que nos han llevado hasta aquí. Por una parte están los condicionantes históricos, sobre todo porque estos grupos que existen en determinadas comunidades, porque Cataluña no es la única comunidad que tiene esos planes y programas secesionistas de ruptura, de fraccionar la unidad de España, pues estos grupos realmente llevan mucho tiempo haciendo esto. Yo no sé si queréis, yo pienso que es importante la perspectiva histórica porque una de sus argumentaciones precisamente es la invención que hacen de argumentos históricos. Ellos plantean efectivamente que bueno, pues para decirlo rápido, plantean que Cataluña existió como una nación ideal y que desde tiempos inmemoriales ha venido estando sometida a la mala España, vamos a decir, a una nación oscura, pues rancia, en fin, todos esos calificativos que coinciden también con los de la leyenda negra, ¿no? Por decirlo, no sé, por romper el hielo, no sé si me embarullo un poco. Perfecto, si seguimos así saldrá un buen debate. Por aclarar un poco la pregunta inicial, a lo que me refería es si
el discurso político amable de algunos políticos catalanes, amable, que se está transmitiendo desde Cataluña, hace que se pierda la perspectiva sobre la gravedad, que puede ser mayor o menor, aquí no entro, de la fractura de España, que se pierda esa perspectiva. Sí, yo creo que por ahí sí, porque eso, las palabras no son inocentes, entonces ellos hablan, por ejemplo, siguen hablando de derecho a decidir, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso está en la ideología ambiente muy bien visto, pues eso, la libertad, eso, la libre elección. Entonces, ahí entramos también, se entra en una parte fundamental, que veremos después. Realmente ese derecho a decidir, ese eufemismo, que derecho a decidir, pues no es más ni menos que, ya el rótulo del programa, que es la secesión. Es decir, ellos quieren irse de España, del resto de España, porque además ya eso es, lo veremos después el tiempo, y es tramposo ya cuando se plantea al mismo nivel, por ejemplo, Cataluña y España, ¿no? Entonces, eso, con las palabras, autodeterminación, entraríamos después, ¿no? Ellos se autodeterminan, tienen capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, eso, y el meter el componente, como dice, soberano, ¿no? Consulta soberana. Soberano el poder que por sí mismo. Entonces, todo esto es eso, tramposo y se cuela, digamos, de rondón, pero la gente está en ello. Entonces, ahora, la importancia de lo que puede suponer, o supondría, en fin, ahí entramos también en disposiciones jurídicas, legales, que son fundamentales e importantes, pero que aquí, si nos mantenemos un poco, pues eso, las mentiras que ha habido en Cataluña, ¿no? El nazismo catalán, repetidas como esa ideología, eso, lo que sería eso, el nacionalismo fraccionario, separatista, que se quiere, pues eso, secesionar. Entonces, el decirlo suavemente, muy light, tenemos derecho a decidir. Entonces, y pues se plantea, los catalanes, el pueblo catalán, todavía estos días, el pueblo catalán. El pueblo catalán, lo voy a hallar en televisión, el pueblo catalán es muy valiente, no nos van a quitar el derecho a decidir al pueblo catalán. Que ya entraríamos, pues eso, y en esa, en fin, hipotética consulta, pues ¿quién es ese pueblo catalán? Bueno, sí, hombre, vamos a ver, tanto la cuestión de la consulta como el término que ha utilizado Rubén acerca del derecho a decidir supone una reducción burda de lo que sería la historia a la sociología o a la psicología. Es decir, que en principio ya habría que decir eso y ya pues empezamos atacando diciendo que la historia de España pues naturalmente no puede reducirse a un plebiscito de ese calado, ¿verdad? Y que entonces nosotros disponemos de una filosofía de la historia de España que no nos permite en absoluto hacer estos reduccionismos, en tanto en cuanto para nosotros España pues es el resultado de una sístasis, de una constitución que no es un texto escrito, y que tiene que ver naturalmente con procesos donde pues los acontecimientos militares, económicos, también sociales naturalmente, pues juegan un papel, y eso pues configura unas sociedades políticas, donde hay unas capas que están en conflicto entre ellas. Claro, no es lo mismo los que operan, los que hacen las leyes o los que juzgan, que los que llevan a cabo pues una actividad económica, que aquellos que defienden ese territorio, que es la capa cortical. Podríamos decir entonces que una sociedad política se cierra cuando justamente consigue una capa cortical, y ese es el resultado de España, que hay que verlo precisamente, España hay que verla, no desde los orígenes, podríamos decir, de los condados catalanes, sino justamente cuando ese cierre se ha producido, es decir, cuando se ha constituido el Estado español, Estado moderno, que tiene que ver con los reyes católicos, y cuando el proceso siguiente, que es el del imperio, y como veremos, si luego tenemos tiempo, como Cataluña es una parte integrante de ese proceso, y por tanto no tiene sentido hablar, por ejemplo, de historia de Cataluña. Eso es un error morrocotudo, es historia de España, y España es una totalidad atributiva, donde las partes integrantes, por así decirlo, no pueden separarse en una palabra, aunque haya conflictos entre ellos, precisamente por la teoría de que las capas pues no son naturalmente armónicas, sino que están en conflicto entre ellas, y lo mismo pasa con las ramas de
del poder, que no es lo mismo operar que estructurar, que determinar en las diferentes capas. Bueno, entonces esto del derecho a decidir lo ponen o lo sacan a colación los catalanes a propósito de, yo lo he oído mucho, a propósito de Escocia, y no se dan cuenta que la Constitución del Reino Unido se funda precisamente en un acta de unión, donde el reino de Escocia y el reino de Inglaterra, que lucharon en el siglo XIV y ganaron los escoceses y por tanto formaron un reino, y luego pues, por así decirlo, se lanzaron cuando se descubre la ruta del Atlántico, se lanzan, por así decirlo, pues qué sé yo, a disputar a otros imperios, como puede ser el Imperio Español, la bahía de Hudson, la Florida, pues resulta que en el año 1707 los escoceses se dan cuenta de que tienen que tener un aliado, porque los españoles les están zurrando allí en la bahía de Hudson, y hacen el acta de unión, y en ese acta de unión se permiten esto que se conoce ahora con un plebiscito a ver si quieren seguir unidos o no, pero este no es el caso español. Este no es el caso español. Por tanto, la comparación es absolutamente impertinente, no tiene sentido. Y quienes hacen esta comparación es porque no conocen la historia, no se han metido a ella, ¿verdad? Y entonces, pues, bueno, pues eso, en una palabra, es la primera de las cosas que tenemos que decir, que expresiones como Historia de Cataluña o España contra Cataluña no tienen sentido alguno, no tienen sentido alguno, porque España constituye evidentemente una totalidad sistática donde las partes integrantes, y entonces la palabra secesionismo, que es un término, hace muy poco el profesor Bueno nos indicaba precisamente el significado del sufijo ismo, la palabra secesionismo, yo quiero decir dos cosas muy breves sobre ello, ¿no? Es un clasificador de formas de hacer y de formas de ser. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que hay muchos tipos de secesión? Pues claro, esta es la cuestión. Hay mucho, porque no todas las secesiones tienen el mismo significado, ¿no? Por ejemplo, la palabra secesión, que tiene que ver con el término latino secesio, pues nos la encontramos en textos latinos para referirse precisamente, por ejemplo, en la Guerra de las Galias de César, para referirse, pues naturalmente, a la separación de algunos grupos de bárbaros con respecto al imperio. Bueno, este es un significado que es muy preciso. Se habla también, por supuesto, de la secesión de las colonias, que sabemos que los repartos de África hicieron pues que las potencias pues se apropiaran de territorio africano, y estos pues se han ido secesionando. Sencillamente también tiene sentido desde el punto de vista de que las metrópolis no pueden aguantar a las colonias, ¿verdad? Y luego pues está la guerra de secesión de los Estados Unidos, por tanto este es un primer término. Sin embargo, si regresamos a una situación anterior, nos encontramos con otro término que creo que hay que sacar aquí y que viene como anillo al dedo para definir el secesionismo catalán, que es el término defección. Defección, defectio en latín es, digamos, lo equiparable al término griego apostasía, que aparece en la historia de Tucídides, apostasía, para referirse precisamente a la deslealtad de Potidia con respecto a la metrópoli. En la guerra del Peloponeso, aprovechando un momento de debilidad, pues los habitantes de Potidia emprenden un proceso de defección. ¿Y qué componentes tiene esta palabra? Pues deslealtad, parcialidad, deserción, es decir, todo esto. Y a mi juicio, los grupos catalanes que están promoviendo esto, pues de alguna manera había que atribuirles precisamente estos calificativos. Son desleales, parciales, desertores, y en algunos casos, además, miserables, porque se arrepienten de haberse separado. Es el caso de Pau Clarist, si luego tenemos oportunidad de verlo, es decir, ese momento de 12 años en los que Cataluña consigue una cierta independencia con respecto a España, pero se tiene que poner bajo la tutela de Francia, y entonces se dan cuenta que eso es peor, se arrepienten, y entonces pues esa deslealtad, esa parcialidad, pues
y esa deserción es también miserable si tomamos a Spinoza como punto de referencia. Miserable, vamos, el que se arrepiente es doblemente miserable, ¿verdad? Y esto es lo que ocurrió con los catalanes, que nos costó muy caro, porque luego cuando Francia nos devuelve Cataluña, pues es a cambio de Flandes, con lo cual pues ya vemos ahí la deslealtad, la parcialidad, la deserción, etcétera. Vamos, que se den cuenta estas gentes pues de qué planteamientos quieren hacer. Bueno, yo creo que ya... Sí, no, yo iba al hilo de lo que estabas comentando, me suscita a mí una cuestión, y es que no sé si nunca había tenido en cuenta todos esos puntos de vista que acabas de mencionar sobre lo que significa o los hechos que han ocurrido, que se les puede denominar secesionistas, pero el modelo que plantean otros grupos políticos que no son en principio formalmente secesionistas, como pueda ser el modelo federal, no podría considerarse, al margen de la dudosa viabilidad que este pudiera tener, porque ya sabemos también que no se pueden federar, para federar algo tendría que estar esas partes separadas y por el momento siguen estando unidas, pero incluso en ese idílico modelo no se le podría calificar también de secesionista, es decir, el fragmentario, porque al fin y al cabo, y ese es otro aspecto que a mí me gustaría hoy resaltar, que es que realmente dentro de los posicionamientos políticos que representan los diferentes partidos, con excepción del Partido Popular, el resto de los partidos, o casi el resto, bueno, Vox también estaría en otra línea, pues están apostando por ese modelo federal como una solución precisamente a todas esas supuestas tensiones históricas, que bueno, eso de histórico habría que ver hasta dónde se lleva, porque realmente si tomas esa perspectiva amplia desde la que Tomás se acaba de situar ahora, desde donde vamos, se puede empezar a hablar de una configuración de lo que al final llega a ser el Estado español y después la nación política, etcétera, pues realmente esas presiones o esos envites yo creo que son recientes, si no estoy muy equivocada, son más bien del siglo XIX hacia acá, y también es interesante ver cómo se ha ido produciendo todo eso incluso a lo largo del siglo XX y sobre todo desde la Constitución del 78, que es una madre del cordero importante para hablar de todo esto. Yo diría que es una madre importante porque esas pulsiones ya estaban ahí antes, no sé si lo voy a contar bien, pero sí que es cierto que desde la configuración de la Constitución del 78, el diseño del modelo de Estado de autonomías, en parte parece que tenía esa vocación de tratar de calmar esos ímpetus rupturistas. Y ahí había incluso los propios socialdemócratas, creo que el propio Peces Barba tenía en su cabeza el llegar incluso a un Estado federal en un momento determinado. Claro, esto fue así y yo también quiero decir que esto se ha ido alimentando a lo largo de toda esta etapa democrática y en parte, no sé si hay que hablar de responsables o no, pero si yo personalmente pude haber contribuido también a ello, pues sencillamente por el origen en el que yo me crié, un entorno familiar de izquierdas, etcétera, donde incluso en mi etapa adolescente universitaria pues también me coincidió con la transición y en aquellos momentos yo recuerdo haber contribuido a reivindicar el estado de las autonomías, etcétera, etcétera, algo que como que ya lo habías aprendido en casa, ¿no? Fue posteriormente, no hace mucho, pues sobre todo cuando, la verdad, cuando leí el libro España frente a Europa de Bueno, donde uno empiezas a darte cuenta de la gravedad, por eso digo que para mí este asunto es un tema importante, porque si tú alcanzas a comprender la importancia que puede tener el que una nación como España, del calibre de España, se fragmente, teniendo en cuenta que el planeta está estructurado, segmentado en naciones, que esas naciones van metidas como en plataformas y que la dinámica es de tensión, pues realmente fragmentar algo que tiene un potencial, que es duro, que es cohesionado, que es fuerte, fragmentarlo es como una posición ridícula si no te das cuenta de ello, ¿no? Les voy a pedir que me digan qué opinan sobre unas declaraciones de Artur Mas, no recientes, de hace ya por lo menos un par de años, en un desayuno con economistas en Madrid, en el que Artur Mas dijo algo así, quiero citar textualmente, pero cito de memoria, que había cierto hartazgo ya
entre España y Cataluña, en la relación España y Cataluña. Y lo cierto es que cuando lo consultabas con la gente decía, sí, sí, yo estoy harto ya de los catalanes y de Cataluña, que se vayan. Y la pregunta es, antes Tomás hablaba de que cuestiones como la de historia de Cataluña no tiene sentido, pero sin embargo ahí está. Ha calado tanto el discurso, tanto que nos hemos tragado la papilla, por decirlo clarísimamente. ¿Quieres? Una cosa es el hartazo de muchos que dicen, bueno, llegamos a este punto, pues que se vayan, ¿no? Vale más que se vayan y fue. La cuestión es que, y entraríamos en la cuestión de la consulta, la famosa consulta del próximo domingo 9, que esa consulta, en caso de tal, esa afecta a todos los españoles, no afecta solo a una parte de Cataluña, afecta a todos. Entonces entra, Tomás habló antes de las capas, digamos, ¿no? La capa basal, el territorio, pues es lo que está en juego. Entonces se estaría, digamos, hurtando, robando al resto de españoles, aunque sea, bueno, el gaditano que nunca ha pisado, ha estado en Cataluña, bueno, se da igual, efectos. Es tan suyo como el de allí, entonces se le estaría quitando esa parte. Pero la pregunta es, ¿no creen que si ahora se hiciera una consulta a nivel nacional? Bueno, esa es la cuestión que... Claro, eso es lo que quiero que respondan, aunque sé que les estoy pidiendo que hagan historia ficción, bueno, evidentemente. Perdona, yo si me haces esa pregunta, yo digo sí, yo estoy harta, pero justamente a lo mejor mi respuesta es la contraria, es que yo casi preferiría adoptar posiciones políticas donde estoy harta y donde voy a atreverme a decir algo, yo diría, pero bueno, ¿qué sentido tiene? En una nación que dentro de los grupos que tienen que conforman su representación política, haya grupos cuyos objetivos es destruir esa nación. Es como si estás en un equipo y tienes miembros que boicotean y que quieren romper el equipo. Realmente yo casi estaría diciendo, no, sí, pero no, señor, o sea, yo estaría para frenar eso. Esa sería mi posición. Otra cosa es que haya que hacer un análisis pues más sociológico de cómo cala esto en el resto de la gente. De ahí la importancia para mí de no perder de vista ideas como la de nación, tipos de nación, que yo es lo que he ido leyendo, y entonces es cuando empiezas a tener conciencia de realmente la importancia de lo que es el concepto de soberanía, de cómo se ha fabricado todo esto y de cómo de la importancia de un lenguaje, de la lengua común, en fin, de todas estas cosas, ¿no? Que no se pueden, vamos, hay que dar la batalla. Yo ahí estaría en esa posición. Sí, no, porque ahora esa hipotética consulta, pues eso, habría que valorar todos los indicadores, en fin, económicos, todo tipo. Pero claro que ha calado, o sea, España nos roba, por ejemplo, desde allí, y por ejemplo desde allí, digamos, el resto de españoles pues que dicen, pues eso, boicot a ciertos puntos catalanes, pues, el ambiente está crispado. Ahora bien, eso es otra, lo que decías tú, de dónde viene, ¿no? O sea, ¿por qué esa dejación, ¿no? Desde España, que se ha ido ya desde, pues eso, la transición, se ha ido, Julián María, es decir, no hay que intentar contentar a que no se va a contentar. En ese caso se intentó hacer, pues eso, para cuadrar, después eso, Alfonso Guerra decía, bueno, se hizo lo que se pudo, ¿no? A lo mejor por no irse a ninguno de los dos extremos, eso, ni ruptura ni nada, pues esa transición y tal. Pero desde allí ya, bueno, el tema lingüístico en Cataluña, terrible, todo. Entonces, si se hiciese esa consulta, ¿qué podría resultar? Pues no sé. Ahora, lo que habría que apostar sería, ¿no? Pues eso, si te quitan algo que es tuyo, pues no, decir que no. Y no solamente y ya no es la consulta que se haga, es que la realidad es que se incumplen las leyes, o sea, reiteradamente en los últimos tiempos. Se incumplen las leyes pues, con el tema de la lengua, no se está respetando, se incumplieron leyes, no sé si en Cataluña también, pero vamos, en el País Vasco me acuerdo de las leyes de banderas, o sea, ellos están montando una nación sobre unas bases falsas, con argumentos históricos como el de la Diada, que bueno, dan la risa cuando uno se adentra en ellos, con argumentos como el de la lengua, apelando a argumentos sobre todo de tipo psicológico, es que yo me siento catalán y no me siento español, ese tipo de cosas que ya las hemos comentado tantas veces, que son argumentos realmente de lo más pobre a la hora de hablar de algo tan serio como es el defender una nación a la que perteneces, pero bueno, entonces claro, se ha ido, esto es que se han producido unas dinámicas que ahora mismo, pues, dar marcha, esa sí que sería la pregunta, ¿cómo se da marcha atrás con todo esto? Esa es la idea, porque ha calado ya hasta ese punto y que ya es dificilísimo. Ahora que hice las banderas, recuerdo, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, que si nos diese tiempo sería
también interesante como el fútbol, como una marca, ahora que se habla de las marcas, marca España y demás, que llega a todo el mundo y demás, pues en 2003, por ejemplo, cuando ganó Laporta las elecciones, lo primero que hizo, fue quitar en la Masía, el club donde se forman los niños, quitó las banderas de España, por ejemplo. Y el año pasado, en 2013, que tenía la segunda equipación con la bandera señera, pues decía Rosell, que después se tuvo que ir, pues decía, bueno, por primera vez llevamos la bandera de nuestro país, es decir, que no es que ya está en marcha, o sea, y por eso los sentimientos y todo, es que ya está disuelto, y eso, ¿cómo es posible eso? O sea, hacer, ¿desde qué punto de vista? Con argumentos, que las mentiras, la historia de ficción está ya eso, está en marcha a someter, entonces ya ha empezado eso, en los años 50, el franquismo y demás, es que eso es muy difícil, Tomás. Sí, vamos a ver, yo creo, a la pregunta que has hecho sobre el hartazgo, viene a ser la expresión psicológica de algunos asuntos que ya han sido apuntados aquí por Covadonga y por Rubén. Por un lado, la falsificación, sobre todo de momentos críticos de la historia de España. Y luego, la segunda cuestión es la mezquindad de un grupo de españoles que no son capaces de ver que hay un plan general y que no quieren sumarse a él, ¿verdad? Todo ello, en el presente en marcha, adobado por una especie de lo que nosotros llamamos nacionalismo étnico, adobado con ello, que tiene su origen, como es sabido, en la filosofía alemana, el idealismo alemán, Fichte, Herder, pues ese discurso a la nación alemana, a la cultura, a la lengua, etcétera, pues de alguna manera ha sido captada por personajes como Prat de la Riva y demás, y entonces ahí tenemos el resultado final, ¿verdad? Y yo quisiera decir, si puedo, muy brevemente, cuáles son esos momentos críticos y cómo los podemos despejar totalmente desde la otra idea fundamental que está contenida en el libro que ha citado Covadonga, España frente a Europa, esa es la idea de imperio, esta es la cuestión. Primer momento crítico, los catalanes se agarran al hecho pues, de que evidentemente pues, tuvieron una cierta autonomía en la época de Carlomagno, los condados catalanes, ¿verdad? El conde Borrell II y después Ramón Berenguer IV, ¿verdad? Y efectivamente en aquel momento podíamos hablar de un territorio con una jefatura, con una preceptura, en algún momento con una agencia tributaria, ¿verdad? Pero ahí el asunto de los imperios hay que verlo claramente para entender este asunto, ¿verdad? Todavía España no se ha cerrado, ni mucho menos, pero ahí que tenemos el empuje islámico hacia el norte y la necesidad de Carlomagno de tener un colchón, y ese colchón son los condados catalanes, claro, naturalmente, y esto lo ven ellos como un momento de que era independiente y demás. No, es decir, ahí todavía España no ha cristalizado y hay un territorio que no es de nadie todavía, y pues entonces ahí hay que verlo. Perdón, ¿estaba la Generalidad ahí naciendo? Bueno, no, esto vino después. Yo estoy hablando de que en Cataluña aparecen pues ciertas jefaturas, y luego más tarde, precisamente por la necesidad, luego ya cuando viene el reino de Aragón, pues que hay que recaudar impuestos porque hay guerras y tal, y pues entonces ya realmente esas instituciones no son más que agencias tributarias. El otro momento crítico es el compromiso de Caspe, donde los catalanes también se revuelven, y ahí aparece un conde, el conde de Urgel, Jaime, que no quiere saber nada de la opción castellana, que es Fernando I de Antequera, que ha derrotado a los musulmanes en Antequera, por eso se le conoce así, ¿verdad? Y entonces pues hay un movimiento que es los urgelistas, ¿verdad? Urgel, pero resulta que Fernando de Antequera, en una decisión de muchísimos compromisarios, valencianos, aragoneses, catalanes, etcétera, pues deciden que sea precisamente Fernando de Antequera porque es el más adecuado. Un sucesor de Fernando de Antequera es Fernando el Católico, que vendrá, parece que es tatarabuelo, porque hay un Alfonso y, bueno, hay dos reyes anteriores a él, ¿verdad? El otro momento crítico lo dije hace un momento, ¿verdad? Bueno, esto es decir, el sustantivar aquel conde Jaime de Urgel como el representante de la esencia catalana es una cosa ridícula, quedó barrido. Además, ahí hay que recordar a una figura española que es San Vicente de Ferrer, que tomó partido por, naturalmente, Fernando de Antequera, ¿verdad? Bueno,
Y luego viene otro lance al que antes me referí, también crítico, que lo interpretan como les da la gana, que es el año 1640, cuando el conde duque de Olivares, en la época de Felipe IV, pues instaura, bueno, primero le dice a Felipe IV, bueno, hay que recuperar la idea imperial, esto no puede seguir así, España está en la guerra de los 30 años, que es un choque entre placas imperiales, volvemos otra vez al asunto de las placas imperiales, ¿verdad? Y entonces le dice, pues hay que tener más presupuesto, hay que tener más ejército y tiene que contribuir todas las partes de España. Esto lo ve muy claro el conde duque de Olivares y establece lo que se conoce como la Unión de Armas, en 1640, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? Pues que tiene que haber reclutamientos proporcionales a la población y hay que pagar impuestos. Y entonces, ¿quién se tira para atrás en plena guerra de los 30 años? Pues naturalmente los catalanes. Y ahí viene otra vez otro canónigo de Urgel, que es Pau Clarís. O sea que el espíritu urgelista vuelve otra vez a aparecer ahí, ¿verdad? Y entonces, pues, lo que llamaba yo antes defección, porque es absolutamente desleal esa... y entonces pues aceptan en aquel momento el apoyo francés, ¿verdad? Pero es una república que ellos proclaman que dura 12 años, de 1640 a 1652, y con la presión, por supuesto, y con el apoyo de Francia, Richelieu y después Mazarino. Es decir, que no es una cosa casual. Luego, de nuevo, volvemos otra vez a tener el choque de placas, el imperio español y el imperio francés. Pero este fenómeno no se da solo en Cataluña, que esto no lo conocen, los que no estudian la historia, pues no se dan cuenta de que en Andalucía se produce una cosa parecida, y es Medina Sidonia, que está emparentado con la nueva reina de Portugal y quiere una cosa parecida, ¿verdad? Pero también se produce en Aragón, con el duque de Híjar, apoyado por Mazarino, ¿Y qué es lo que quiere este hombre? Pues hacer una cosa parecida a una república secesional, porque no quiere contribuir al ejército español en la guerra de los 30 años, y tampoco quiere pagar impuestos. Y luego, pues naturalmente está lo del duque de Braganza en Portugal, que de todos esos secesionismos desleales es el único que prospera en la figura de lo que luego será Juan IV. Y el último asunto, la guerra de sucesión. Lo de la diada. Eso es, 1640, que ellos se empeñan en ver ahí una guerra de secesión, y es de sucesión, entre Austrias y Borbones, y el Reino Unido está por medio. Claro, como es natural, es que no cabe otro asunto. Y entonces, para que nuestros espectadores vean el alcance de estas falsificaciones... Que estaba pensando que todo este follón por una letra. Sí. No, perdón, falsificaciones, pues leo un pequeño fragmento del bando que escribe el famoso Casanova, un fragmento que se lee el 11 de septiembre de 1714, justamente a las 3 de la tarde. Es muy largo, está escrito en catalán, y entonces pues dice el fragmento, está hablando de que hay que eliminar la esclavitud del dominio francés. Este hombre lo dice después de que en el siglo anterior se habían amparado a la esclavitud del dominio francés. Es una cosa impresionante, pero se confía con todo que como verdaderos hijos de la patria, dice Casanova, verdaderos hijos de la patria y amantes de la libertad, acudirán todos a los lugares señalados a fin de derramar gloriosamente su sangre y vida por su rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España. Esto lo dice Casanova. Pero bueno, estos señores, cuando el 11 de septiembre le proclaman de esta manera, ¿por qué no leen este texto? Es una cosa impresionante, vamos, es que... Porque está todo disuelto, claro. Y pues esas dos cosas, has hecho alusión a eso, al estado, digamos, de biocenosis europea, en el sentido, pues eso, todos, la lucha entre países, es decir, a uno les interesa, pues que a otros, disgregar a los otros, divide y vencerás, y entonces, a día de hoy, por ejemplo, aunque esté a otra escala, no una escala bélica como tal, ¿no? Pues decimos, si llevan las manos a la cabeza, bueno, sería impensable en Europa, que tampoco hace falta irse muy atrás, pues eso, pues entre los estados, digamos,
europeos avanzados y demás, Alemania, Francia, España, Italia, que volviese otra vez ese resurgir bélico, que tampoco sería nada descabellado, pero están dadas a otra escala económica además. Entonces eso viene, pues eso, atacando a España, por ejemplo, pues eso, esa rivalidad siempre de Francia, por ejemplo, con España. Y habéis citado vosotros esa colaboración España frente a Europa, imperio, nación y demás. Entonces, pues eso, tengo aquí un fragmentito respecto a eso, a lo que decía Goebbels, ¿no? Que una mentira repetida 1000 veces pues, se convierte en verdad, respecto eso, a los nacionalismos fraccionarios. Y cómo eso, pues es que nos han leído, por ejemplo, nos han leído el parte de Casanova, ¿no? Que bueno, me hace gracia lo de las 3 de la tarde, me recordaba el obispo Ufer, ¿no? El mundo hace 4... Pues dice, el fragmentito de España frente a Europa, respecto a esa manipulación, esas mentiras, dice Gustavo Bueno, la clave ideológica de todo proyecto de nacionalismo radical es la mentira histórica. Por ello es necesario afirmar que solo a través de la falsificación y de la mentira, del moldeamiento de los jóvenes, al modo como se moldean los miembros de una secta destructiva, es decir, de la falsa conciencia de su propia realidad, el proyecto del nacionalismo radical puede echar a andar. Y el caso es que ha echado a andar a toda mecha. Entonces, eso, ¿qué se puede hacer? Pues eso, medidas firmes, por ejemplo, cuando se habla en plan ya de realpolitik, de política real, se dice que, pues eso, ¿y España qué va a hacer? Muchos eso, en plan alarmista, o ese victimismo catalanista, pues dicen, eso, ellos siguen identificando más que es mentira, eso, en la propia guerra de sucesión es mentira. Dicen, eso, Castilla, que identifica a Castilla, España quiere, pues eso, pues eso, ocupó Barcelona. Pues, ¿qué hacer hoy? Dicen, van a sacar los tanques a la calle, van a poner los tanques en Barcelona. Bueno, les recuerdo, que lo recordarán ustedes también, que ya hubo en su momento, no hace mucho, un conocido político catalán que habló de aviones sobrevolando cielo catalán, pues, bueno, pues vete tú a saber con qué malvadas intenciones. Pues eso es, pero entonces se dice Rajoy, ¿no? Recibe tantas críticas, un poco pues eso, que si eso, que no hace nada, que se mantiene un poco ese canto gallego de las venir, pues claro, en la prudencia como virtud política, ¿qué hacer? Eso pues sería contraproducente seguramente pues una cosa esta, ¿no? Pero eso, llegado al punto, pues eso, el estado de sí, ¿qué hay que hacer, no? Pero entonces Rajoy de momento, pues eso, está conteniendo todo, viendo qué pasa, eso, la consulta del próximo domingo y demás, eso, que el pasado martes el Tribunal Constitucional dice que no, y eso, pero esa es la cuestión, que ya ha echado, que es difícil contrarrestar eso, o sea, digamos, con argumentos se pueden hacer, pero no se van a enterar porque va a ser inútil, es inútil. Y un pequeño brochazo también para completar un poco más, que habría más aristas, porque se podría hablar del origen en el siglo XIX de estos movimientos separatistas cuajados sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, pero no olvidemos tampoco la etapa franquista. Por ejemplo, el que alguien hoy defienda la unidad de la nación española o que digas defender España como nación, y automáticamente hay una masa de sujetos que te tachan de facha, etcétera, etcétera, porque se identifican. Fíjate tú que ese es otro San Benito que tenemos, que se identifica la defensa de la nación, algo que es bastante normal en cualquier otro país, homologable al nuestro, se identifica con la dictadura, con el franquismo, vuelve otra vez a haber una identificación, con lo cual ese es otro inconveniente muy grande para que nos demos cuenta de dónde estamos. En el caso de lo que estás diciendo ahora, pues sí, claro, con lo de la consulta de Cataluña, pues yo ahí personalmente también me muevo siempre como diciendo, bueno, parece que este gobierno parece como que quisieras que hiciera algo más, pero otras veces también le atribuyo un gran sentido de la prudencia, porque efectivamente, ¿qué más quisieran ellos? Que apareciera un avionín o un tanque, porque entonces tendrían el pretexto perfecto para ya plañir hasta el infinito, ¿no? Yo pienso que quiero otorgarle o quiero creer que este gobierno está sabiendo manejar esto pues con ese estilo, eso, un poco, pues eso, prudente, discreto, dejando incluso que ellos, porque ellos solos también tienen sus contradicciones internas. Hay que darse cuenta que Convergencia y Unió ya no son tan Unió y tan Convergencia, y que por el otro lado está Esquerra Republicana también, a su vez, o sea, entre ellos también, y bueno, pues eso son estrategias, o yo quiero pensar que hay una estrategia bien medida, bien sopesada, pues para que las cosas no vayan a más.
más claro, porque estamos eso, en un punto donde es tremendo. Y desactivar todo esto, pues la verdad es que es una tarea difícil, pero yo creo que una de las posibles soluciones, que además muchas veces las hemos comentado, probablemente tenga componentes utópicos, esto se podría avanzar mucho en su desarticulación si el otro gran partido que representa a la otra buena parte de los españoles, como es el Partido Socialdemócrata, el PSOE, pues tuviera un poco claro todas estas cuestiones y formaran un bloque común, porque la defensa de la unidad de España debe de estar por encima de cualquier ideología, eso es otra cosa distinta. Ahí, si esta situación se pudiera llegar a producir, algo que, repito, puede que tenga componentes utópicos, pues habría posibilidades de empezar a involucionar todo esto, pero no sé si ahí tenemos tela marinera. Ahí te olvidas un elemento que es el que ha irrumpido en el último año, que es Podemos. Podemos, quiero decir, ellos, aunque hay complicado también, hay discrepancias y demás, pero en la figura, por ejemplo, de Pablo Iglesias, del líder y demás, pues ellos, claro, están por el derecho a decidir. Y entonces, en fin, bueno, ahí tengo que decir que yo he escuchado a Pablo Iglesias decir textualmente, templará gaitas, bueno. No, que él no desea, palabras textuales, que él no desea la disolución de España y que él es español y que él quiere que España esté unida. Palabras textuales, o sea, sí, que yo he escuchado a Pablo Iglesias. Que no Iglesias. desea el derecho, que España se desintegre, en fin, pero el derecho a decidir de los catalanes, eso sí. Bueno, pero me refiero que él no ha sido tibio en sus declaraciones, porque podía simplemente haberse ahorrado ese comentario y haber pedido directamente el derecho a decidir de Cataluña. Sí, pero él ya le otorga esa parte. Con esto no quiero inmiscuirme en el comentario, solo quiero decir lo que he escuchado y que pero está ha dicho ahí. Un montón de veces eso, es parte de los catalanes y entra en eso, esa ideología ambiente que es lo, bueno, el marco ya de Podemos, que entraríamos en otra cosa. Y él lo ha dicho nada, pues, centenares de veces, ya desde la tuerca, antes de hacerse eso mediáticamente y de ganar las elecciones Podemos en mayo. Entonces está el otro gran partido que sigue siendo, el otro partido, digamos, de los 10 o de los 8, el gran partido que es el PSOE. Pero ahí entra Podemos, que vamos a ver también cómo le come la tostada, cómo ya está haciendo, en qué medida, pues eso, la convergencia con el PSOE. Pero que Podemos, bueno, Izquierda Unida y demás, pero Podemos es otro... Bueno, es el otro gran partido, pero justamente también, y como consecuencia quizás de esos modelos tan federalizados, lo que no se dan cuenta muchos de ellos es que están poniendo en riesgo su propia supervivencia o su propia viabilidad. ¿Sí? Particularmente el Partido Socialista Catalán ya forma un partido aparte del resto de España, por lo tanto, apostar por posiciones así desgregadoras yo pienso que también es poco inteligente. No sé si es que este Pablito a lo mejor dice eso que tú comentabas porque es tirar contra, si se rompe esto, pues claro, su propia realidad como partido. Yo les voy a pedir que ante todo seamos educados, no estoy diciendo que haya sido mal educada, pero no nos refiramos a líderes políticos como Pablito con diminutivos, no, es Pablo Iglesias. Hoy ha salido la encuesta del CIS, la realidad es el partido que gana en intención de voto y a lo mejor Pablito, como tú dices, resulta que nos da una sorpresa dentro de 2 años y resulta que es el presidente del gobierno. Ya la dio en mayo, Yo quisiera, ya que Rubén ha leído un fragmento de España frente a Europa y ha salido a relucir aquí Gustavo Bueno, pues decir que esa actitud valiente ante una cosa tan, tan desleal como es esta defección, pues está en la tradición socrática, porque precisamente Sócrates participó en la guerra del Peloponeso, en esa fase en la cual aquella parte de una colonia muy distinguida de Atenas quería separarse de Grecia, o sea que don Gustavo está dentro de lo que podríamos llamar el espíritu socrático de este asunto. Y yo, a la cuestión que plantea Covadonga sobre el quehacer o yo no creo que en un debate como este, por supuesto, la cuestión política no la tenemos que despreciar, pero yo no entraría en ello. Yo creo que desde nuestra perspectiva, lo que tenemos que hacer es salir al paso de lo que serían las falsificaciones de la historia, y bueno, pues arremeter por ahí con todos los argumentos que nosotros podamos. Es decir, que como no somos un partido político, naturalmente no podemos incidir, no tenemos capacidad operatoria, ¿verdad? Pero sí que realmente podemos salir a
en contra de todas estas falsificaciones. Y a mí se me ocurre ahora mismo, para concretar esta intervención, ¿verdad?, pues ahora sacar aquí a relucir aquellos episodios de la historia de España que no son críticos, sino que son constitutivos, y donde las partes integrantes funcionan perfectamente, sin ningún conflicto entre ellas, ¿verdad? Y he escogido unos cuantos ejemplos y los pongo aquí para que los españoles que nos estén escuchando pues se tomen la molestia de leerlo y se den cuenta de que la posición catalana no tiene sentido alguno, ¿verdad? Por ejemplo, antes de que realmente España se constituyera como un Estado moderno, antes de dar el paso a un imperio transatlántico, pues tenemos dos acontecimientos que no me resisten. Las Navas de Tolosa, donde el rey Pedro II de Aragón, que también incluía naturalmente a los condados catalanes, tal y como nos cuenta en la crónica general de Alfonso X el Sabio, pues dice que fue un valiente defensor de la causa cristiana frente a los musulmanes, católica en este caso, ¿no? Y ahí pues participaron Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII el Fuerte, ¿no? Todavía España no se ha constituido de una forma definitiva, ¿verdad? Después hay otro acontecimiento que los catalanes tendrían que leer mucho, y es la idea imperial española de Jaime I el Conquistador. Tampoco me resisto yo a leer un fragmento brevísimo en el que, a propósito de que Jaime I optaba a la corona imperial, no se la concedió después, parece que era Benedicto III, pues entonces él, cuando es nombrado, por así decirlo, o propuesto, y no se lo conceden, pues entonces dijo, en catalán, y traduzco rápidamente, varons, ens podem anar, podemos andar en corona o sense corona, con corona o sin corona, que hoy es honorada toda España, que hoy es honrada toda España porque me han propuesto para emperador, Jaime I. Bueno, después viene, naturalmente, el periodo de la Constitutio Real del Estado moderno español, y entonces tenemos a un Fernando el Católico, V de Castilla y II de Aragón, pero ya es Fernando el Católico de España, que interviene en la conquista de Granada, como ya dije antes, por supuesto, que es la casa de Trastamara, que se ha instalado en Aragón y que ya se funden, es decir, que ya estamos ante un Estado fundido, hay una sinesión, no es que por un lado estén unos y otros, no, es que, y en este periodo también se produce la incorporación de Navarra, ¿verdad? Y además que lo lleva a cabo todo esto Fernando el Católico, porque la reina Isabel pues muere en el 1504, y estas operaciones finales de constituirse, de incorporar, es en el 1512, ¿verdad? El otro acontecimiento es el descubrimiento de América, o sea que en la Reconquista el Reino de Aragón y los catalanes pues intervienen con ejército y en el descubrimiento de América, que no olviden los catalanes que hay un personaje central tan importante como Colón, que es Pere Bertran Margarit, que es un hombre, un catalán de pro que llegó a ser gobernador de la Española, es decir, la República Dominicana, ¿verdad? Que los catalanes fueron 1500 personajes, ¿verdad? Según pues los historiadores de aquel momento, es decir, que son documentos, que son reliquias auténticas, ¿verdad? Luego tenemos otro ejemplo clarísimo donde hay otro catalán de pro, que es Luis de Requesens, que es la batalla de Lepanto contra los turcos. Ya estamos en la época de Felipe II, ¿verdad? Entonces, pues, y luego, para terminar y esto es en lo que hay que incidir, ¿verdad? Que la historia de España es esta, y no las falsificaciones que se hacen, a ver cómo interpretan ellos desde sus falsificaciones estos acontecimientos. Y yo no he hecho más que seleccionar unos poquitos. Luego está la Guerra de la Independencia, señores catalanes, Es decir, ¿qué me dicen ustedes de Gerona, del Bruc, de Agustina de Aragón? Y como yo he estado trabajando en un instituto que llevaba el nombre del Torras y Baches, pues este personaje, este canónigo, pues resulta que tiene una obra monumental. Yo tuve oportunidad de leerla porque estaba en el instituto de Hospitalet, y entonces pues es un hombre que defiende la idea de España por encima de todo,
escribe la mitad en catalán, la mitad en español, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues que ahí el enemigo común es Francia, ¿eh? Bueno, pues esta es la historia de España real. Y la otra falsificación es una manera completamente ridícula, dislocada, de ciertos momentos críticos, que parece, o aparentemente parece, que tenemos una Cataluña que tiene independencia con respecto a las otras partes. Pues no, ahí de lo que se trata, estamos asistiendo a un movimiento de tierra, en tanto en cuanto, precisamente, pues hay choque de placas imperiales, Francia, Inglaterra, etcétera, ¿verdad? Y que entonces, pues como resultado, pues parece que hay partes, pues que, siempre dentro de esta idea que yo he lanzado al principio, de que en realidad lo de los catalanes no es secesión, sino defección, con todos los componentes axiológicos peyorativos que esto tiene. Pues son desleales, mezquinos y además miserables. En el caso, por supuesto, de la proclamación de la República Independiente de Cataluña en el siglo XVII, reinando Felipe IV, porque luego se arrepienten y vuelven a España. Esto es la miseria mayor que se puede, por lo menos los portugueses se mantuvieron en la independencia y hasta ahora. Un último tema, ha sido Covadonga la que ha mencionado, creo que ha sido tú la primera, la que ha mencionado el libro España frente a Europa, en el que Gustavo Bueno, como ha dicho Tomás, trata sobre estas cuestiones y otras muchas. El independentismo catalán optó hace años por una vía que era la disolución de España en Europa. Quiero decir, somos los pueblos de Europa, pero parece ser que es una estrategia que no caló ideológicamente. Quisiera que me explicaran un poco por qué creen ustedes que no ha calado o que ahora no se está explotando como se explotó ideológicamente en su momento, hace unos años. Bueno, a lo que yo sé, que tampoco lo sé completamente, sí que Europa reconoce las regiones que componen las naciones. La famosa Europa de los pueblos. Sí, sí, y de hecho a nivel de ciertos proyectos y de ciertas cosas reconoce a Cataluña como una región especial, eso sí que es cierto. Otra cosa es que, bueno, en la política ahora mismo, pues efectivamente, vamos, al menos el gobierno actual, en reuniones con instancias de gobiernos europeos, parece ser que les dicen que no, que en un hipotético claro, es que separación... por parte de la Unión Europea se ha dado toques de atención de que no a Cataluña con respecto a, oiga, ustedes hagan lo que quieran, pero ojo, porque no van a integrarse como un Estado no más van a de la tener Unión. el euro, estarían fuera, esas son unas de las consecuencias, claro, que se les podría venir encima. Pero bueno, bien, eso está ahí, pero ante la posibilidad de que Cataluña pudiera tener una cierta independencia, yo me temo que no sé cuánta duración tendría una postura política de este tipo, porque, bueno, podría darse el caso, tendría sentido que algunos países nórdicos o hegemónicos en Europa pues pudieran echar más leña al fuego para que nos balcanizáramos, dicho así rápidamente. No puedo decir mucho más al respecto. Pero a ellos, aparte de los gobernantes y más, les da igual, lo dicen. Bueno, pues habrá que hacer la travesía del desierto, que si estamos fuera, no de Europa, claro, la Unión Europea, sin euro, que por esa parte quizá no sea tan malo. Pero si estamos fuera, pues bueno, aguantamos, aunque nos vaya peor, digamos, económicamente, aunque a los catalanes, a los ciudadanos, al pueblo, otra idea no, fuerza del pueblo, nos vaya mal, o les vaya mal, pues nada, aguantar. Y decir eso que decías tú, Colón, pues Colón, claro, Colón es catalán, Cervantes es catalán, hay que recordar, bueno, tantos eventos, ¿no? Pero el congreso del pasado diciembre, y tengo que apuntar también el discurso de Víctor Curgú Miralles el 21 de junio de 2013, que se puede ver en internet, los cortes, muy curioso también, totalmente eso, surrealista, Cataluña la primera nación del mundo, estas cosas, ¿no? Chocando precisamente, pues eso, con lo que tú has dicho, ¿no? Con algunos mojones. O por ejemplo, otro ejemplo de manipulación histórica, el grabado que salió hace unos meses en una exposición que había en Madrid, del francés Pierre Abelin, de 1692. Bueno, el primer grabado original no tenía color, pero el posterior era la bandera de Países Bajos y ellos pintaron la de España, las franjas, eran estas cosas, ¿no? Y simplemente por hacer mención, que yo creo que es el ejemplo, ahora que ha salido el caso Puyol y demás, como ejemplo de corrupción, la gente se escandaliza, que en todos lados, eso, el caso Villa, bueno, Eres, en todos lados, bien.
Pero eso, el caso Pujol como ejemplo, esa distinción que se utiliza desde el materialismo filosófico de corrupción delictiva y no delictiva, pues ese caso sí, de corrupción delictiva, pero un caso de corrupción no delictiva y dejación, digamos, de España, de la transición y demás, respecto al tema de las nacionalidades, que se incluyó en la Constitución, ¿no? No se incluía el término nación, después se metió el término nación referido a España, que al principio no incluía, pero se incluyó la nacionalidad. Bueno, pues el tema del Senado, el tema de traducción de las lenguas particulares en el Senado en España, que es una cosa, eso es un ejemplo, yo creo, siempre de corrupción no delictiva total, que es una cosa, un gasto superfluo y una cosa ridícula, que visto desde fuera es ridículo. Sí, Tomás, un minuto porque tenemos que terminar ya. En una palabra, a propósito de lo que has preguntado con respecto a Europa, yo empezaría diciendo que Europa no es una sociedad política y por tanto no está sometida a estos análisis que hemos hecho. Europa es una Unión Europea, y lo que dije antes sobre el acta de unión lo podemos aplicar aquí, es decir, que así como entre Escocia e Inglaterra su acta de unión tiene que ver también con la unión de armas, podríamos decir, y territorio y demás, en el caso europeo no es posible, eso no se ha dado. Entonces, la idea de los estados disueltos en Europa es una patraña, a mi juicio. Siguen existiendo las sociedades políticas con sus intereses, pero claro, dentro de una unión económica, que le quieren dar mucho bombo y mucha historia, y entonces pues todo eso con un componente completamente ideológico, que es la Europa sublime, vamos, y que en España esa idea de la Europa sublime pues ha funcionado precisamente por la filosofía de Ortega y Gasset. Europa es la solución, España es el problema. Y yo particularmente creo que yo no tengo ciencia de visión, no sé lo que va a pasar, pero a mí particularmente me parece, claro, que van a seguir funcionando los intereses nacionales por encima de todo y que no va a ser posible por esa vía, es decir, que a mi juicio tendrán que darse movimientos más potentes, es decir, choques de placas imperiales para que se produzca pues una cosa parecida a la que vimos hace poco en los Balcanes. Para que haya una cosa de esas tiene que darse una situación, pero por el derecho a decidir o por la Europa sublime, por esas cosas, a mí me parece que no, particularmente creo que no, y que solamente habrá un cataclismo de este tipo, pues no lo sé, es que yo no lo puedo aventurar, pero bueno, siempre que se produzcan situaciones de choques de placas imperiales, pues claro, naturalmente se desprenden situaciones de este tipo. Tenemos que dejarlo aquí, gracias a los tres. Intuyo que tampoco tengo ciencia de visión, ¿verdad? Pero intuyo que nos volveremos a ver aquí después de lo que pase el 9N, así que nos volveremos a reunir los cuatro aquí para charlar, y a ustedes seguro que les veo la próxima semana en otro programa de Teatro Crítico. Gracias.